En Afganistán, los talibanes aún no anuncian su nuevo gobierno, mientras siguen los combates en la provincia de Panjshir, el último bastión de la resistencia armada contra los islamistas, y por su parte Qatar anunció el envío diario con ayuda humanitaria en momentos en que centenares de afganos siguen huyendo del país. Con gases lacrimógenos, la policía de Montenegro dispersó a cientos de personas que protestaban en contra de la investidura de un clérigo de la Iglesia Ortodoxa Serbia, que será el líder religioso de esa nación. Una ceremonia que ha dejado al descubierto profundas divisiones sobre los lazos con Serbia. Y la peor sequía en décadas sigue causando estragos en Brasil, con los niveles de agua más bajos del último siglo. En las hidroeléctricas, el gobierno se ha visto obligado a pedir a sus ciudadanos que reduzcan el consumo de energía. Muy buen día para todos. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos, y comenzamos en Afganistán, donde los talibanes continúan demorando el anuncio de su nuevo gobierno, mientras el aeropuerto de la capital, Kabul, aumenta los vuelos nacionales paralizados desde la victoria talibán desde el pasado 15 de agosto y que solo operó con vuelos de evacuación hasta el lunes pasado, fecha en la que salieron del país las últimas tropas estadounidenses. Entre tanto, el embajador de Qatar en Afganistán, Sayed bin Murabakatar, afirmó que su país enviará un avión al día con ayuda humanitaria, sobre todo de alimentos y suministros médicos. Y es que ante esta crisis, centenares de afganos han cruzado la frontera hacia Pakistán para huir del gobierno talibán y el colapso económico que enfrenta esa nación. Sin embargo, en Pakistán atraviesan otro tipo de dificultades, como por ejemplo la pobreza y la falta de vivienda. El gobierno pakistaní aseguró que no ha visto cruces masivos de afganos en las fronteras, pero dijo haber incrementado la seguridad para evitar que más personas ingresen a su territorio. Veamos el informe. Esperaban encontrar seguridad en Pakistán, pero esta familia afgana todavía no ve el fin de sus problemas. Los 38 integrantes de la familia huyeron de la guerra en la provincia de Helmand y llegaron a Pakistán a través del cruce chamán. Ahora viven en una tienda medio derrumbada. La guerra era feroz. Huimos de la guerra con nuestros hijos, dejando atrás nuestras casas, nuestro ganado, nuestras pertenencias, y entramos a Pakistán. Aquí estamos entre ruinas y tiendas deshechas. Las autoridades pakistaníes aseguran que sus fronteras están cerradas a todos los que no tengan los papeles en regla. Pero centenares de afganos han cruzado por el pasaje de Shaman. Más al norte hay otro punto de entrada a Pakistán en Torham. Del lado afgano, este punto está resguardado por los soldados talibanes, mientras que el lado pakistaní también ha aumentado su seguridad. Oficialmente hay 1,4 millones de refugiados afganos en Pakistán, e Islamabad quiere evitar un fenómeno de migración masiva. Durante los últimos años, Pakistán ha construido una valla de 4 metros de altura para reforzar una frontera porosa y protegerse de la inestabilidad de sus vecinos. Las Naciones Unidas han advertido que 500.000 de afganos podrían dejar su país hasta final de año. Y si no llega más ayuda humanitaria, la situación podría empeorar. Continuamos en Pakistán, donde al menos 3 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un atentado suicida en contra de un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Quetta, ubicada al oeste del país. El principal grupo talibán pakistaní reivindicó este ataque. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, condenó el atentado suicida y ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos. Quetta es la capital de la provincia de Baluchistán, una de las regiones más conflictivas de Pakistán, con la presencia de grupos armados separatistas, facciones talibanes y grupos yihadistas. Y al menos 12 policías murieron en un ataque atribuido al autodenominado Estado Islámico en el norte de Irak. El ataque estuvo dirigido a la Policía Federal en el área al-Rashad, aunque el Estado Islámico fue derrotado territorialmente en 2017 tras haber controlado amplias zonas del país. Sus remanentes todavía siguen llevando ataques, sobre todo en contra de las fuerzas de seguridad iraquíes y particularmente en la frontera con Siria y en el norte y centro del país. Las tensiones en Montenegro aumentan en medio de la ceremonia de coronación del líder de la Iglesia Ortodoxa Serbia en el pequeño país báltico. Montenegro está profundamente dividido alrededor de sus vínculos con Serbia, un país vecino del que se independizó en el año 2006. Sin embargo, sus iglesias nunca se separaron y los independentistas trataron de bloquear la ceremonia, que finalmente sí se llevó a cabo.
Con rocas y paredes de neumáticos, manifestantes montenegrinos bloquearon el acceso a la vieja capital de Cetinje. Intentaban evitar, sin éxito, la ceremonia de coronación del nuevo líder religioso que la Iglesia Ortodoxa Serbia celebró allí. Los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios al grito de «Esto no es Serbia» y «Viva Montenegro». La ceremonia de este domingo exacerbó tensiones étnicas en el país balcánico, ya que muchos consideran que la Iglesia es un símbolo de influencia serbia. También se convocaron contramarchas durante el sábado en Podgorica para dar la bienvenida a los religiosos. Estamos escribiendo la historia y luchando por nuestra fe. No le imponemos nada a nadie, solo estamos aquí para apoyar al patriarca. Siempre estaremos con la fe ortodoxa y siempre creeremos en Dios. Siempre estaremos con nuestra iglesia, nuestra fe, y espero que hoy en la catedral todo transcurra sin problemas, como siempre. Montenegro declaró la independencia de Serbia en 2006, pero su iglesia no obtuvo la autonomía. Durante semanas, opositores de la Iglesia Ortodoxa Serbia han pedido que la coronación se celebre en algún otro lugar, pero la institución religiosa lo rechazó. El cristianismo ortodoxo es la religión dominante en el país y los montenegrinos independentistas quieren una iglesia propia separada de la serbia. De hecho, la Iglesia serbia jugó un papel clave en las manifestaciones que el año pasado provocaron la caída del gobierno occidentalista en Montenegro. El nuevo gobierno ahora incluye partidos proserbios y prorrusos. Y Hong Kong está en la mira internacional este mes por las elecciones legislativas que habían sido aplazadas hace un año y a las que solo se van a presentar los progubernamentales tras dejar por fuera a todos los líderes de la oposición. El voto llegará en un momento en el que las autoridades de la excolonia británica han cerrado varios medios de comunicación y encarcelado a los líderes antigubernamentales bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué está en juego en estas trascendentales elecciones? Para analizar este tema, nos acompaña Guillermo Puyana, él es columnista y analista internacional y presidente de la Asociación Colombo-China. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Puyana. ¿Se verá verdaderamente afectada la voluntad popular en las urnas el próximo 19 de septiembre cuando no hay contingentes a las elecciones del Consejo Legislativo en Hong Kong? No, no creo que se vaya a ver afectada porque además lo que va a pasar mañana es la continuidad de un proceso político de 25 años, que es cuando los hongkoneses empiezan a ejercer derechos políticos inexistentes antes de la reunificación de 1997. Ahora, los líderes pro democracia habían obtenido una mayoría histórica en las elecciones municipales de noviembre de 2019 precedidas por las multitudinarias protestas antigubernamentales. ¿Fue este el detonante para que China entonces decidiera acabar de alguna manera con la oposición? Yo creo que el factor esencial que explica el proceso es la transformación de ciertas organizaciones políticas hongkonesas hacia movimientos que promovían el separatismo en Hong Kong. Y pues en Hong Kong es un país, es un territorio que hace parte de la República Popular China y por lo tanto pues hay un derecho de China a mantenerla y a hacer respetar la soberanía nacional. Es un principio de derecho internacional además reconocido por 178 países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con China. Guillermo, con la imposición de una ley de seguridad, medios de comunicación independientes cerrados como el Apple Daily y unas elecciones sin oposición, ¿cómo quedan las libertades y los derechos de los ciudadanos en Hong Kong? Vea, Hong Kong es una región administrativa que es muy diversa y que es ampliamente conectada con el mundo. La ley de seguridad nacional que se aplica en Hong Kong como se aplican las demás leyes chinas, lo que establece es que no puede haber medios de comunicación o que es bajo el ropaje de la libertad de prensa o de la libertad de información, lo que hacen es promover la sedición, el terrorismo o la separación de Hong Kong. Digamos, ese es un derecho que ejercen todos los países del mundo igualmente. Pero Hong Kong no es un país, China no es un país aislado y Hong Kong no es una región aislada
del contexto de la información mundial. Eso no es correcto, digamos, no es una apreciación acertada. Guillermo, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más información porque el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien encabeza a la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en el diálogo con la oposición que se lleva a cabo en México, aseguró que ya es hora de que el país recupere la libertad económica y regrese al cauce democrático. Rodríguez también precisó que el diálogo con la oposición ocurre en un ambiente cordial, lo que consideró un elemento positivo. Estas son las primeras declaraciones oficiales que se producen desde que se inició esta mesa de diálogo el viernes pasado. La crisis tiene problemas de fondo muy graves, de un modelo que fracasó en Venezuela y de un modelo que no reconoce el orden democrático y el orden constitucional. Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria. Todas las garantías económicas que le han sido cercenadas, bloqueadas, robadas, sustraídas al pueblo de Venezuela, esta es una muy buena oportunidad para que las habitantes y los habitantes de nuestra patria pues recuperen su derecho a la libertad económica, su derecho a mantener el cauce constitucional. La peor sequía en décadas sigue causando estragos en Brasil con los niveles más bajos del último siglo en las hidroeléctricas. El gobierno se ha visto obligado a pedir a sus ciudadanos que reduzcan su consumo de energía. La escasez de lluvias de este año está afectando al abastecimiento de energía, a la pesca y al turismo. Veamos el informe que ha preparado Alba Santana. La escasez de agua se siente cada vez más en Brasil. La peor sequía en décadas está causando estragos en el sector hidroeléctrico, con los niveles de reservas más bajos del último siglo. El país se declaró en emergencia hídrica en mayo y la falta de lluvias ha empeorado la situación, por lo que el gobierno pidió el miércoles a la población reducir el consumo de energía. Una crisis que ha disparado el precio de la electricidad. En diciembre pagué 850 reales, pero para ser más exacto, 848 reales en la factura de la energía. Este mes la factura es de 1.220 reales, utilizando el mismo número de congeladores, sin cambiar nada. El precio de la energía ha aumentado mucho. Es difícil trabajar. Brasil, la nación con más agua dulce del mundo, ha perdido el 15% de sus superficies de agua desde 1991, con el cambio climático y la deforestación como las principales causas de que los ríos se estén secando. Hemos perdido el 15% de la superficie del agua del país. Destacan algunas regiones como el Pantanal, el mayor humedal continental del planeta y el más afectado por el cambio de dinámica hídrica, con una reducción del 74% de su agua. Un tema delicado para el presidente Bolsonaro, que trata los asuntos climáticos como algo secundario y se muestra reacio a imponer restricciones de consumo energético para no manchar su imagen de cara a las elecciones del 2022. No obstante, los expertos advierten que la sequía podría persistir por meses. Vamos ahora con información deportiva, porque hoy culminan en Japón los Juegos Paralímpicos. La clausura tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Tokio. Aunque la mayoría de los atletas paralímpicos han ya abandonado Tokio por las medidas sanitarias que el gobierno determinó para la realización de este evento deportivo a causa de la pandemia de COVID-19, se espera que durante la clausura haya por lo menos algunas representaciones de cada delegación que participó. El medallero olímpico queda entonces de la siguiente manera. China, en primer lugar, por tener más medallas de oro, seguido de Reino Unido, Estados Unidos, el Comité Paralímpico Ruso y en quinto lugar, Países Bajos. Y finalizamos con arte en Italia, donde los directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Con regresaron al Festival de Venecia con la comedia Competencia Oficial. Una divertida sátira sobre el mundo cinematográfico e inspirado en experiencias personales de su propio elenco. La película está protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez, quienes brillaron en Alfombra Roja. Y de esta manera entonces llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones y noticias. Muy buen día para todos.